Reivindicar la historia, o al menos esa parte de la historia a la que corresponde la democracia instaurada a raíz de la transición, es el objetivo del último libro del director del Grupo Diario Crítico, Fernando Jáuregui. Nos hemos desplazado hasta el Congreso de los Diputados para seguir en directo la presentación de este libro y hablar con los asistentes a ver qué opinan ellos sobre el relevante papel de la transición en nuestra historia. Si la democracia siempre se sabe que es un proceso dinámico y permanentemente inacabado, la democracia manteniendo sus valores esenciales, que son la libertad, la participación democrática de los ciudadanos, el respeto a los programas que se comprometen ante la ciudadanía, etc. La democracia tiene su propia dinámica y es capaz de generar nuevos escenarios, ¿no? Yo soy, digamos, optimista desde el punto de vista histórico en ese sentido. Necesitamos seguir mejorando. La democracia siempre hay que seguir dando pasos para mejorarla, ¿no? Y todo lo que sea en avanzar en transparencia, en que los ciudadanos se sientan representados por aquellos a los que votan, serán pasos siempre positivos. Que yo estoy muy agradecido como ciudadano a los políticos de la transición, muy agradecido. Que soy un ciudadano de la transición, que soy un demócrata de la transición, que estoy agradecido a quienes hicieron esa transición desde la política. Que la transición, las virtudes, también los defectos, pero la fórmula de comportarnos todos de la transición no es algo que haya que archivar con la transición, sino que al contrario, ese espíritu de diálogo, de búsqueda de acuerdo, de querer comprender al que no opina como nosotros, es perfectamente válido en estos momentos. Y yo lo que reivindico no es la transición como se hizo, sino que ese espíritu debemos aplicarlo ahora. Me temo que los jóvenes no valoran el esfuerzo de generosidad que aquella generación hizo para ponerse de acuerdo, es decir, partiendo de ideologías y de creencias distintas, pusimos por encima de todo la voluntad de acordar. Y eso dio lugar a esa Constitución del 78, que es el periodo más largo de paz y democracia de la historia de España. En general la transición es algo hermoso y positivo. Y los valores de diálogo, de respeto, de avanzar hacia la democracia, de libertades, son valores que hoy tenemos que tener. Hay una generación nueva que ha sufrido, que está desencantada por muchas cuestiones, por la corrupción, por la crisis, por el paro, y es normal que tenga una resaca o una ira contra un sistema que dice, bueno, dice que soy muy bueno, pero yo no lo noto y por tanto no me lo creo y quiero cambiar, ¿no? Y una reflexión natural. Una vez dicho eso, que esa energía, esa ira, la vuelven a hacer avanzar el sistema, en cambiar los defectos que tiene y no tanto en dinamitarlo, porque construir esto cuesta mucho y lo que hemos construido es hermoso a pesar de todo. Me permitirán que yo evoque un recuerdo y con ese recuerdo dé respuesta a lo que para mí significa y ha significado la transición. Si yo, no a mí, sino a todos los que el 11 de septiembre estábamos en Sant Boi, del 76 o del 77 en el Paseo Gracia, después tras una pancarta que decía libertad, amnistía y estatuto de autonomía, nos hubiesen dicho que al cabo de pocos años o al cabo de 10 o de 20 años, en los tres ámbitos concretos de libertad, amnistía y estatuto de autonomía, tendríamos lo que hemos tenido, lo que tenemos, no nos lo hubiéramos creído. Por tanto, soy sinceramente de los que aquí y en cualquier parte, en Barcelona, en un medio catalán o en un medio de ámbito español o donde sea, fuera y dentro de España, he valorado y valoraré muy positivamente la transición. Sino porque además es el periodista decano de una clase periodística que, con todos sus defectos, que son innumerables, ¿verdad?, pero ha contribuido decisivamente también a esta positiva continuación de la historia de España. Porque nos quejaremos mucho de cómo está España, que sin duda no está, digamos, no brilla como una luz en lo alto de un monte, pero lo cierto es que está muy por encima de la media de los países de todo el mundo e incluso por encima de la media europea. La transición parecía, al menos nos parecía a algunos que tuvimos la suerte y también el riesgo de participar en ella, que no gozaba de buena salud, o por lo menos no gozaba de la salud que nosotros hubiéramos deseado. Había supuesto, digamos, una mejor salud para aquella etapa, a mi juicio, yo creo que a juicio de la mayoría, difícilmente repetible. Sabemos que es necesario conocer el pasado para poder entender el presente y así afrontar el futuro.
pero ¿siguen esos valores históricos de la transición y de ese espíritu del 78 presentes en la sociedad y especialmente entre los más jóvenes? Posiblemente eso sea así, que no se le dé el valor que realmente tiene, ¿no? Y yo espero que todo el mundo seamos conscientes de la importancia de enseñar a los más jóvenes de lo difícil que fue alcanzar las libertades en nuestro país y de lo difícil que fue encontrar un sistema en el que todos pudiéramos compartir este espacio público que es este gran país. Quien sabe lo importante que es el aire, aunque el aire sea invisible, es aquel que hubo momentos en que no podía respirar. Por tanto, es normal que los jóvenes que están disfrutando de la libertad, de la democracia, pues no le den los valores en retrospectiva que nosotros le podemos dar, ¿no? Y sobre todo porque la historia de la transición española fue una historia ejemplar, verdaderamente de cómo se puede hacer un cambio de régimen en paz, en armonía, cerrando heridas, y creo que eso hay que recordarlo y tiene que valer para las nuevas generaciones sin duda alguna. Como se ha dicho en su presentación, nosotros debemos recuperar el espíritu de la transición, el espíritu del diálogo, se tenga o no mayoría absoluta, el espíritu del respeto, el espíritu de las calles. Si yo fuera alcalde de Madrid, intentaría llenar Madrid de transición, llenar Madrid de tolerancia, llenar Madrid de espíritu y desde luego de espíritu tolerante. El 78 hay que cambiarlo, indudablemente, y hay cosas que no se contemplaron y ahora hay que contemplarlas, pero vuelvo a decir, con ese espíritu, desde luego, si lo que volvemos es hacer una constitución que le guste a una parte, bueno, eso es lo que hemos hecho durante toda la historia los españoles y no ha servido para nada. La constitución o los cambios que hagamos tienen que ser algo que tengan por lo menos el mismo acuerdo que tuvieron los anteriores. Hay que cambiar muchas cosas, muchas, yo estoy muy de acuerdo. Pues por ejemplo la forma de hacer política, las reglas del juego político, el sistema electoral. Hay que cambiar muchas cosas, hay que prevenir la corrupción. Esto es una cosa que digo mucho, la corrupción hay que castigarla, faltaría más, pero hay que prevenirla, porque una vez que un corrupto se sienta en el banquillo ya la democracia sufre. Tampoco tiene sentido dinamitar todo lo mucho bueno que se ha hecho, sino es mucho más inteligente continuar. Pero no solamente ese reconocimiento a esa realidad, sino también yo creo que un tema muy importante, que es la historia, es decir, conocer la historia. Al final las naciones se hacen por lo que ha pasado, lo que pasa, y de alguna forma es indicio de lo que pasará, ¿no? Y yo por eso, Fernando, le doy mucho valor como conocimiento de nuestra propia historia, qué somos y cómo hemos llegado hasta aquí.